en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Then sings my soul, my Savior God, oh thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, oh thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, oh thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, oh thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou. Jesús y a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos. En esta mañana, una vez más, somos privilegiados al estar aquí para poder cantar y alabar al Dios maravilloso, ese Dios tan grande, ese Dios que un día dio su vida por usted y por mí. A eso venimos,
a reconocerle su grandeza, aleluya. Cada vez que me paro y le canto y me da la oportunidad, me siento privilegiado, el más afortunado. Y créanme que cuando no lo hago me siento triste, pero cuando lo hago me siento el ser más gozoso en la vida, porque le canto al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Bendito y alabado sea su nombre. Oh, aleluya. Ahora que leamos, vamos a volver a entonar esa alabanza. Cuál grande es Él. Vamos a decirle al Señor lo grande, decírselo en palabras, lo maravilloso que es Él. Aleluya. Todos los tienen, pueden decir un amén. Aquí hay las pantallas, los amigos que no tienen Biblias, pues aquí pueden leerlos también. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de sus gracias en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a leer todos en el 9 y el 10. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bendito y alabado. Eso somos hoy en día gracias a Él. Por su gracia estamos aquí, hermanos. Por eso aquí le cantamos, le adoramos, le glorificamos. Y vamos a elevar una oración colocando este servicio para que sea Dios una vez más dejando sentirse en medio de su pueblo. Pero necesita abrir el corazón a Dios. Dígale: Señor, en esta mañana aquí estoy. Vengo a reconocerte una vez más, Señor. Aleluya. Levante sus manos y el primer agradecido empiece esta oración. Soberano y eterno Dios, Padre celestial, en esta mañana, Señor, una vez más te damos gracias, oh Dios maravilloso. Gracias por este día. Gracias, Dios, por el aire que respiramos, Señor maravilloso. Cuál grande tú eres, oh Dios maravilloso. Gracias por la oportunidad que me regala de poder reconocerte y invocar tu santo y glorioso nombre, Señor. En esta mañana, Señor, presentamos este servicio, Padre celestial. Te ruego de una manera especial que tomes el control de los amigos, de los hermanos que nos encontramos, Señor, y que cada palabra, cada alabanza, Señor, lleguen delante de tu presencia con olor grato ante ti, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor, que te alaba y te glorifica, Señor. Gracias, Dios, porque nos permite servirte, Señor. Aquí estamos, Señor, sirviéndote por agradecimiento, Señor. Y te cantamos por gratitud, porque tú te lo mereces, oh Dios maravilloso. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a entonar nuevamente esa alabanza. Cuál grande es Él. Dígale al Señor. Mi Oh, aleluya. 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 Canción. Oh, aleluya. Cuán grande es Él, Oh, aleluya. cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona
Padre, estamos aquí Because of reconociendo who grandeza, you Señor. are, I Tu amor y su give you misericordia, glory. Señor, cada vez. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Jehová Jireh, Aleluya. my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Aleluya. En mi proceso, Aleluya. Aleluya. todos se fueron. En mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. mas en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falta
falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su Espíritu fuerzas me da, y Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Aquí está en esta mañana. Aquí está el Señor en esta mañana renovando corazones. Aleluya. Aquí está la presencia del Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Dios del milagro, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh, bendito. Así eres tú. Oh, aleluya. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Open the right down and wonder, all to my love, 'cause the left in the darkness, right now, God is with me. Want to open the right down and wonder, all to my love, 'cause the left in the darkness, right now, God is with you. 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 God is with Oh, aleluya. Aquí está tu presencia, Señor, en esta mañana. Aquí estás tú, Señor. Una vez más, Señor, te dejas mover en medio de tu pueblo, Dios maravilloso. Te damos exaltación No y importa todo lo reconocimiento, que Señor, en esta hora. Estamos cueste, aquí. tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Aleluya. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar
me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves fue preparado para ti. mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, Y todo lo que ves fue preparado para ti. no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra. Oh, hermano, dígale esta mañana al Señor. No importa todo lo que cueste. Oh, que se escuche su voz. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra vez. En tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. una y otra y otra vez. Una y otra y otra Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo
incomparable amor. Aunque el mar se secara y se sumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol. Aunque en el infinito los astros no titilen, aun cuando se terminen las aves de alrededor, aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo pecador. Hoy con toda mi alma quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor si es mucho amor, porque puedo sentirle por dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito al hombre solitario le brilla luz y amparo. Es el amor de Dios que me separará de ese amor tan grande. Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Oh, aleluya. ¿Quién me Aleluya. separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque amor de Dios, cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su
su amor es eterno. ¿Quién me separa? Yo no sé si usted esta mañana piensa en la grandeza del amor de Dios tan grande. Todas las veces que ha sido fiel, o que hemos fallado, pero el amor de Dios ha sido intacto en nuestras vidas. Y aunque venga tribulación, nada nos separará de este amor tan glorioso. Oh, no sé cuánto lo creen en esta mañana, que el amor de Dios, aunque todo cambie, aunque todo se acabe, el amor de Dios permanece. Aleluya. Aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Mi temor es mi hambre, me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Su amor es eterno. Su amor es eterno. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, ese amor es real, aleluya. Aquí está la presencia del Señor una vez más, aleluya. Oh, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Yo les invito, hermanos, vamos a elevar una oración. Amigo, en esta mañana, hermanos, no sé qué problema tengas en esta mañana, qué dificultad. Quizás has venido con problemas. Todos tenemos problemas. Estamos viviendo crisis, un mundo perdido. Cada día vemos cómo las armas se pierden, pero usted y yo estamos en esta mañana aquí. Tenemos ese privilegio. Dios en esta mañana puede hacer una obra en tu vida. No sé cuál sea tu problema, pero yo quiero orar en esta mañana. Vamos a orar por los problemas, por las necesidades. Yo sé que Dios conoce cada una de ellas. Yo tengo necesidad todos los días, cada instante, pero tengo un Dios maravilloso en que he confiado. Levante sus manos y vamos a orar en esta mañana. Soberano y eterno Dios, Padre Celestial, una vez más, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, reconociéndote, Dios, que tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú conoces las aflicciones de tu pueblo, Señor. En esta mañana yo te presento, Señor, esta iglesia, cada hermano, cada amigo, Señor, cada dificultad, cada enfermedad, Señor. Te ruego de una manera especial, Señor, que obres según cada una sea esa necesidad, Señor. Obra, Padre Celestial, restaura, sana en esta mañana, te lo ruego, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga con ustedes, lo dejo con nuestro hermano William. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios.
Con más vida digámosle a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Él es bueno. Él es bueno. Dios es bueno. Siempre bueno. Usted y yo no le podemos ver, y no le podemos ver por su grandeza y su poder. Pero usted que ha venido a este culto, le ha sentido. Amén. Sentimos a Dios. Sentimos su presencia. Así que bienvenidos todos en esta mañana. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, bienvenidos. Bombini, cada uno de nos, rumana ni amigo nanku, taki nanku nos. Sofita Bisami, papia na holandés. Mr. Ronnie, welcome. Hoogzegen u. We zijn blij met uw bezoek aan onze kerk. Yo papio holandés un tiki. Bienvenido, bienvenido. Mr. Ronnie fue profesor de Sofía de holandés y nos alegra tenerlo aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, bienvenidos todos esta mañana a la casa de Dios. Nos congregamos para tributarle a Dios alabanza. Nos congregamos para decirle a Él que Él es bueno. Dios es bueno. Amén. God is good. All the time. All the time, God is good. Amén. Hot is good. Altei, hot is good. Amén. Amén. Digan amén. Él es bueno. Siempre bueno. Eso no se nos olvide, hermanos. Y no es una frase que queremos que usted aprenda. Dios es bueno. Lástima que el mundo ha tratado de sacar a Dios. Claro, no podrán sacarlo, pero en su mente y en su pensamiento han querido sacar a Dios, pero no hay cómo hacerlo. Dios es bueno. Y usted y yo vemos su bondad y su misericordia todos los días. Cuando miro mi cuerpo tengo que decir, hay un creador. Cuando miro el sol, la luna, las estrellas, el mar, tengo que decir, hay un creador. Cuando miro el aire o percibo el aire que respiro, tengo que decir, hay un creador. Y todo lo ha creado para nuestro bienestar. Amén. Ese es el Dios a quien adoramos. Amén. Así que, hermano y amigo, habrán personas que pueden pensar, ¿y a qué se reúnen ustedes? A adorar a Dios. Adorar a Dios. Y lo bonito es que le sentimos. Lo bonito es que sentimos a Dios en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a tomar la ofrenda en esta mañana.
pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz. Venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso misa con mi futuro. Traen el mal digno Señor, cubibota. Poderosamente vivo, poderosamente vivo. De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos grapavo spiritu, pini ribanos, spiritu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y pini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos está llamando, encende candela y vini,
Nuestra iglesia tiene 87 años. Digan amén. 87 años, casi un siglo. Vamos llegando a un siglo. Amén. De estar predicando el evangelio de Jesucristo. Hace 65 años estamos haciendo misión. Digan amén. Y sabe que lo bonito que se está haciendo misión desde un país cuya economía no es muy fuerte, que es Colombia. Así que en Colombia, con esfuerzo, hace misión en todos estos países alrededor del mundo. Amén. Y hermanos, comenzando este año, se envió misionero al país de Dinamarca. En Dinamarca ya hay un grupo de hermanos. Amén. Y no solo en Dinamarca, están esperando misionero en Polonia. Están esperando misionero de nuestra iglesia en Noruega. Y en otros países, hermanos, están esperando misionero de nuestra iglesia. Pero lo de Dinamarca es bonito porque el primer misionero que llegó a llevar el evangelio a Colombia en el año 1937, el hermano Axel Werner Larsen, él era ciudadano danés, era de Dinamarca. Ahora la iglesia le devuelve a Dinamarca un misionero, gloria a Dios. Ahora nuestra iglesia ha enviado misionero a Dinamarca. Amén. Así que eso es una bendición, hermanos. Y créame, los que falta por enviar. Amén. No dejemos de orar por San Martín. He de viajar también en el mes de abril, creo yo, a San Martín, a estar allá acompañando el grupo de hermanos que tenemos en San Martín. Amén. Digan gloria a Dios. Que la obra de Dios no se detenga, hermano. Eso es una bendición muy grande. Así que sigamos apoyando la obra del Señor y respaldándola. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Gloria a Dios. Filipenses 2, 5 al 8. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estaban cantando nuestro grupo de alabanza en holandés también. No sé si se dieron cuenta. Estaban cantando en holandés también. Y gracias a Dios por ello. Amén. Amén. Hermano, vea, venga a los cultos y concéntrese y usted sale hablando hasta holandés de aquí. Amén. Aprovechen inglés, holandés, papiamento y hasta español. No sabe que todos los hermanos arubianos ya todos han mejorado su español. Rosmarly no hablaba ni español. ¿Qué se hizo? Y vea, ahora habla mejor español que nosotros. No, pero todos aprendemos. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Leamos la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse, tengan la bondad. Hermanos y amigos, este mes
hemos venido hablando acerca del plan de salvación. Hemos venido hablando acerca, yo quiero que usted me escuche, hemos venido hablando acerca del plan que Dios trazó para que usted y yo podamos ser salvos. Yo no sé si usted me entiende eso esta mañana. Es importante, hermano y amigo, entender que la salvación no es algo como la gente a veces lo cree, como algo tan fácil que se realizó. Pecar tampoco es algo tan sencillo. Pecar es muy, pero muy, muy grave ante Dios. Amén. Yo se lo quiero repetir, hermano. Pecar es muy, pero muy, muy grave ante Dios. Es como usted saber que hay un juez, y que usted delante del juez lo mire, se ría y usted cometa una infracción. ¿Usted sabe cómo son los jueces? A los jueces se les enseña a respetar la ley. Ellos promueven la ley y la justicia. ¿Se imagina a alguien que mire al juez a un lado, se ría de él, sepa que es el juez, se ría de él y que luego haga un delito, quiebre la ley? ¿Usted cree que cómo se siente el juez? ¿Cómo se sentiría el juez? Muy, pero muy ofendido. Este señor, ¿qué piensa? Sabe que soy juez. Me miró como juez y ahora se burló de mí y después comete una infracción. Hermano y amigo, eso es lo que el ser humano hizo con Dios. Dios creó al hombre bueno. Lo creó sin pecado. Lo creó inocente. Lo creó a imagen de Dios. Pero él decidió hacer lo que ese hombre hizo con el juez. Lo miró, sabía quién era él, sabía que al hacerlo se iba a burlar de Dios. No obstante, lo hizo. Hermano y amigo, esto es lo que hemos venido enseñando en estos días. La gente no logra entender, y que Dios los ayude a entender, la deuda tan grande y el problema tan grande que tienen delante de Dios. Amén. La gente no lo entiende porque no vienen a la iglesia, porque no leen la Biblia, porque no escuchan la palabra de Dios, porque no le han abierto el corazón a Dios. Pero hermano y amigo, el mundo tiene una deuda muy grave ante Dios. Así que hemos venido explicando esto, y esta mañana el hermano Esteban nos traía una enseñanza importante acerca de la propiciación, de lo que Dios hizo para que usted y yo podamos ser salvos. Y hermano y amigo, el pecado es muy grave ante Dios y ha traído consecuencias tanto al ser humano como al mundo entero. Amén. Y eso que es tan grave el pecado y que trajo consecuencias al mundo entero, nos dejó en una condición muy triste y lamentable ante Dios. Yo quiero que usted esta mañana lo entienda. El ser humano, por el pecado, quedó en una condición muy triste y lamentable ante Dios. Amén. Así que el hombre en esa condición que quedó bajo la necesidad de un Salvador. Y de eso es de lo que quiero hablarle esta mañana, un Salvador. El ser humano necesita un Salvador.
Repita conmigo, por favor. El ser humano necesita un Salvador. Amén. Miren, hermanos, yo quiero que estén atentos aquí conmigo y amigos. Y quiero decirle a los hermanos, cuide su salvación. Y valore la salvación. Y enamórese de Dios. Amén. Pero quiero decirle a los amigos, busquen la salvación. Haga todo lo que sea necesario y más para que usted tenga salvación. Mire cómo quedó el ser humano y por eso era que necesitaba un Salvador. La Biblia nos dice en Jeremías 17:9, Jeremías capítulo 17, verso 9, el corazón del hombre, mire, Dios nos hizo perfectos, pero ¿cómo quedó nuestro corazón después del pecado? Engañoso y perverso. Hermanos, escuchen esto, Dios nos hizo perfectos. Pero mire lo grave del pecado, el corazón del hombre quedó ahora engañoso y perverso. Así dice la Biblia, leámoslo todos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, ese es el corazón humano. Así quedamos. Así quedó el hombre, el mundo, la sociedad quedó bajo un corazón engañoso y perverso. Mire, es extraño. Hoy que tenemos más dinero, más ciencia, más conocimiento, más psicología, mejor medicina, el ser humano hoy está más destruido. Está más destruido. Nosotros tenemos mucho más estudio que el que tuvieron nuestros abuelos. La mayoría de nuestros abuelos no estudiaron. Hace 70 años atrás el mundo era un mundo pobre, en crisis, con poca gente estudiada. Pero hermanos, no se veía tanta cosa como se ve hoy en día y nos estamos destruyendo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el corazón del hombre después del pecado quedó afectado. Y generación tras generación, aunque avance en algunas áreas, en el pecado seguirá aumentando su pecado y su destrucción. Amén. Así que la Biblia dice, mire por qué el hombre necesitaba un Salvador, porque su corazón quedó engañoso y perverso. Efesios 4:18 nos dice que el ser humano quedó con el entendimiento entenebrecido. El ser humano, mire lo que dice la Biblia, ¿cómo quedamos, hermano? Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo quedamos? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano y amigo, así no creó Dios al hombre. El hombre tenía comunión con Dios. La Biblia nos dice en Génesis que Dios llamó a Adán y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? La voz de Dios se paseaba en el huerto y Adán tenía una relación cercana con Dios. Pero el pecado alejó a Adán y a la raza humana de la vida de Dios, de la cercanía con Dios, y el corazón humano quedó bajo dureza, duros de corazón. Vea, hemos sentido a Dios esta mañana aquí, ¿verdad? Pero si usted le dice a una persona, vámonos a la iglesia a adorar a Dios, a darle gracias al que nos da la vida, al que nos dio el cielo, la luna, todo lo que tenemos,
O nos vamos a la discoteca esta noche. ¿Qué dice la gente normalmente? Así quedó el corazón humano. Es más fácil llevar a la gente a una noche de licor y de baile y de destrucción que traerlos a un culto. Usted no necesita convencer a una persona para irse a una noche de fiesta, pero traer una persona al culto. Uno a veces le dice, yo lo llevo, yo lo traigo, yo lo recojo, yo le pago el pasaje, yo le invito al almuerzo, y la gente le dice después. ¿Sabe por qué? Porque la relación con Dios se dañó. La relación con Dios quedó bajo un entendimiento entenebrecido. El ser humano no entiende. Amén. Número 3, mire cómo quedó el ser humano, su corazón. Por eso necesita un Salvador. Romanos 1:29 dice que el corazón nuestro, nuestra vida, está llena de injusticia. Amén. Gloria a Dios. Leámoslo, léanlo conmigo. Mire cómo quedó el corazón humano, el ser humano, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué más? Dígalo duro. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hermanos, así no nos creó Dios. ¿Usted entiende esto? Hermano y amigo, así no nos creó Dios. El ser humano quedó lleno. Mire, la Biblia dice atestados. La palabra atestados es llenos, plagados de injusticias, de fornicación, mire, nos llama llenos de perversidad, quedamos llenos de avaricia, quedamos llenos de maldad, quedamos llenos de envidia, quedamos llenos de homicidio, quedamos llenos de contiendas, quedamos llenos de engaños y cosas malas. Amén. Pero así no nos hizo Dios. Así no nos hizo Dios, hermano y amigo. Diga gloria a Dios. Número 4, mire qué dice la Biblia, cómo quedamos desde la planta del pie hasta la cabeza. Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermano, así estaba nuestra condición, y así tuvo que quedar Cristo el día que pagó el precio por nosotros. Estábamos perdidos. No sé si usted me entiende esta mañana. Dígale al hermano que está a su lado, ¿tú entiendes lo que está predicando el pastor? Tengo unos hermanos que si les cobrara la multa, los 25 florines, ya habría construido allí la casa pastoral. Porque culto tras culto se me duerme. Que Dios los ayude a entender esto. Amén. Amén. La Biblia dice, hermanos, mire esto. Jeremías 13:23. El etíope no puede mudar su piel, ni el leopardo sus manchas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Usted no le puede quitar a un etíope, cambiarle su piel. Un etíope eran los de Etiopía, la gente de color oscuro. Así que no le podía cambiar el color. Pero luego la Biblia dice, tú no le puedes, así como no le puedes quitar las manchas al leopardo, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Sabe qué quiere decir eso?
Lo que dice la palabra de Dios es: el que está habituado a hacer lo malo, por mucho que quiera dejar de hacerlo, él no puede. El ser humano pecador, aunque se bañe, se vista, se organice, sigue siendo un pecador. Hermano y amigo, usted va a encontrar en la calle personas muy bien vestidos, con un traje de Hugo Boss y de marcas finísimas, con unos zapatos, unos Ferragamo muy buenos, con la mejor loción, que se baje del mejor auto que exista, que entre a la mejor oficina en Aruba. Pero si no tiene a Dios en su corazón, así se vea muy bien, es un pecador ante los ojos de Dios. Es un pecador. Así que, hermano y amigo, esa condición nos deja a nosotros los seres humanos en la necesidad de un Salvador. Amén. Esto es lo que deja al ser humano en la necesidad de un Salvador. Y miremos lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús. Amén. Amén. La Biblia nos dice, hermanos, yo quiero irme despacio, pero yo quiero que usted me entienda. Le acabo de mostrar cómo quedó el ser humano. Un corazón engañoso y perverso, con el entendimiento entenebrecido. Nuestra vida quedó atestada de adulterios, fornicaciones, maldades, envidias, pleitos, asesinatos. Así quedó la vida humana. Aunque el hombre se quiera quitar el color de su piel, no puede. Aunque al leopardo le querramos quitar las manchas, no podemos. Así el hombre no se puede quitar su pecado de encima. Pero se necesitaba un Salvador. ¿Qué se hizo? Escuche esto. El Salmo capítulo 14, versículo 2 y 3. Mire lo que dice. Salmos 14, versículos 2 y 3. Se necesitaba un Salvador. ¿Y qué hizo Dios? Miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y vaya sorpresa. Vaya sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Todos los seres humanos nos desviamos. Todos los seres humanos nos corrompimos. No había uno solo que hiciera lo bueno. No había ni siquiera que, dígale al vecino suyo, no había ni uno solo bueno, dígaselo. Mírele a los ojos y dígale, no había ni siquiera uno solo bueno. Dígale, no había ni uno bueno. No lo había. Mire lo que dice Isaías 53, 2. Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ve, hermano, el ser humano quedó en una condición tan difícil, tan complicada, tan mala ante Dios, que necesitaba un Salvador. Y se buscó a ver si había uno, tan solo uno, y no se halló. ¿Sabe qué pasó entonces?
tuvo que venir Dios mismo a arreglar el problema nuestro. Hermano, alabe a Dios. Tuvo que venir Dios mismo. Es tan grave el pecado y tan grave el estado en que nosotros quedamos que tuvo que venir Dios mismo. Cuando un paciente llega al hospital grave, ¿quién tiene que salir a atenderlo y tratar de resucitarlo? El especialista. Allá no le pueden mandar el que lleva 6 meses. No. Tiene que ir alguien que sepa, porque el caso es grave. Hermano, el caso del ser humano por el pecado es tan grave que Dios mismo tuvo que venir a arreglarlo. Yo se lo quiero repetir esta mañana. Quedamos en una condición tan grave, tan deprimente, tan dura, que el que tuvo que venir a arreglar ese problema es Dios. Es Dios. Y eso, hermano y amigo, es lo que el mundo no ha entendido. Y lo que a veces muchos cristianos no entendemos ni valoramos. Porque también hay cristianos que no es que valoren mucho esto. Cuando uno entiende esto, es para uno vivir agradecido. ¿Para dónde vas? Voy a la iglesia. Pero si fuiste ayer, es que tengo gratitud. Pero es que ayer cantaste, sí, pero se lo debo todo a Él. Sí, pero es que ya fuiste. Sí, pero es que lo que Él hizo por mí, hermano y amigo, es que no lo hizo una persona humana, es Dios. Es Dios el que vino a arreglar este problema nuestro. Amén. Hermanos, pues la Biblia nos dice en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Primera de Timoteo 3:16. Mire lo que nos dice. Hermanos, yo quiero que usted y amigos que están aquí, que Dios los ayude a ustedes a entender esto. Amigo que está aquí, que Dios lo ayude a entender esto. Pero hay un Dios que creó todo cuanto existe. Y el hombre pecó. Sin embargo, Dios no lo dejó perdido. Dios mismo vino a arreglar el problema. Y mire lo que dice la Biblia: e indiscutiblemente. Algo indiscutible es que no hay cómo discutirlo. No lo discutas. Dios fue manifestado en carne. Hermano, eso no tiene discusión. E indiscutiblemente grande. Y es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Se lo repito, es un misterio. Lo que Dios hizo por nosotros es un misterio. Aleluya. 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 Es un misterio, hermanos. Porque usted me ayuda o yo le ayudo, pero porque nos necesitamos. Porque somos humanos. Porque alguien nos enseñó que hay que ayudarnos. ¿Verdad que sí? Usted me aprecia porque soy humano, porque soy su hermano en Cristo, porque soy su pastor, porque le enseñaron que hay que amar al otro ser humano, ¿verdad? Pero a Dios, ¿quién le enseñó?
¿Quién le dijo a Dios, ayúdalos? ¿Será que Dios nos necesitaba? Tampoco. ¿Será que Dios necesita de mí esta mañana? Absolutamente no. Él es Dios. Yo sin Dios no soy nada. Pero Dios sin William sigue siendo Dios. Por eso es un misterio. Por eso es que usted y yo debemos entender esto y apreciarlo, valorarlo, dejar a un lado nuestros prejuicios, ideas y decir, se lo debo todo a Él. Porque, hermano y amigo, esto es un misterio, que Dios nos haya querido salvar. El que usted esté aquí hoy, hermano y amigo, yo no tracé el plan para que usted viniera, ni para que usted escuchara este mensaje, ni yo tracé el plan para que usted fuese salvo. No, el que trazó un plan, y el que trazó un plan magistral para que tengamos salvación, es Él. Amén. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Wow, wow, wow. Uno a veces se pregunta y dice, ¿por qué esa persona me ayudó? Y se queda uno sorprendido. Pero cuánto más sería nuestra sorpresa si pensáramos, ¿por qué Dios me ayuda? Yo le pregunto a usted que está en este culto, usted viene aquí y usted siente la presencia de Dios, usted siente el poder de Dios, usted siente que algo le recorre en su cuerpo y usted dice, wow, wow. Y usted siente deseos de llorar, de alabar a Dios, de darle gracias. Pero mi pregunta es, ¿necesita Dios hacer eso con nosotros? No. ¿A cuántos le han pedido a Dios y Dios les ha respondido? ¿Tiene Dios que ayudarlo a usted? No. ¿Necesita Dios ayudarlo? No. Vea, usted y yo hemos vivido los milagros de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Dios me ayuda? Yo no tengo explicación. Usted tampoco. ¿Por qué Dios lo ha sanado? Usted, eso no tiene explicación. Eso es un misterio. La piedad de Dios hacia nosotros es un misterio. Por eso la Biblia dice que no lo discuta nadie. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es que fue muy grande. Grande es este misterio. Grande es este amor. Vea, hermanos, yo les he contado esto y se los voy a volver a contar brevemente. Un médico en Colombia era ateo. Ateo es que no creía en Dios. No creía en Dios. Dueño de una clínica importante en Colombia. Su hermana, su única hermana que él quería tanto, se enfermó. Y cuando se hubo enfermado, ella lo llamó a él y le dijo, estoy enferma, ayúdame. La trajeron a la clínica, la atendieron y ella seguía mal. Como era la hermana del dueño de la clínica y él era un médico muy importante, él consultó a muchos médicos a nivel del mundo.
Los médicos que tienen importancia, trascendencia, ellos tienen contactos en otros países del mundo y cuando llega un caso delicado, ellos consultan a otros médicos de otras escuelas para ver qué hacen. Era su hermana y él no podía hacer nada. Su hermana le dijo: ¿me vas a dejar morir? Llorando, y él se puso a llorar y dijo: no puedo hacer nada. Ya consulté a los mejores médicos que hay. Salió ese hombre de la clínica e iba pasando por un templo nuestro de nuestra iglesia en Ibagué, Colombia. Y desesperado por lo que su hermana le dijo, no creyendo en Dios, entró al templo. Y el pastor estaba hablando de Dios y de su amor y de su bondad. Y ese hombre no creía en Dios, era un médico, tenía mucho dinero y mucho estudio. Y él decía: yo no creo en Dios. Pero lo atormentó lo que le dijo su hermana: ayúdame, tú eres médico, me vas a dejar morir. Y dice que ese hombre cayó al altar y le dijo a Dios: yo no sé si tú existes, pero si tú existes, ayúdame con mi hermana. Aleluya. ¿Sabe qué es lo bonito de la historia? Que Dios le ayudó. Y él tuvo que reconocer que no fue él, fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. ¿Por qué Dios ayuda a una persona que lo niega? Eso no tiene explicación. Eso es un misterio. Eso es un misterio, porque a usted y a mí, el que no nos saluda, usted dice: pues problema suyo, don, y si no me saluda. Se cree mucho. Bueno, yo tampoco lo voy a saludar. La próxima vez le paso volteando la cara yo. Pero Dios ayudó a ese médico, y este mismo Dios lo ha ayudado a usted y me ha ayudado a mí. Por eso es que es un misterio su amor. Es un misterio su amor. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque hermano, nosotros quedamos necesitando un Salvador. Y el único que lo quiso hacer fue Dios. Y era el único que lo podía hacer. Dios había podido crear otro ser humano más bonito que yo, mejor que usted, mejores en todo. Pero no, simplemente nos perdonó. Simplemente nos abrazó. Simplemente trazó un plan. Hermano y amigo, ese es el amor de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entenderlo. Luego el versículo nos dice: Dios fue manifestado. Hermanos, no es otro. Amigos que están aquí, no hay dos dioses, solo hay un Dios. Y entiéndalo de esta manera: si solo hay un Dios y ese Dios vino a salvarnos, ¿quién es Jesús? Dios. Él es Dios manifestado en carne. Él es Dios manifestado en carne. La gente dice es que son dos, es que son tres. La Biblia dice que solo hay un Dios. Amén. Y la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, Dios. El Shema es la confesión de fe más grande de los judíos. Y dice: oye Israel,
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. ¿Y qué? Y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo. ¿Y dónde más? Y abajo en la tierra. ¿Y qué? Y no hay otro. Y no hay otro. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy. Así que miren la manera en que Dios nos habla. Vean ahora que yo soy. Y no busquen dioses conmigo, porque no los hay. No hay dioses conmigo. Es que hay tres. Hay un solo Dios que se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien. Pues ese Dios, ese único Dios, es el que vino a salvarnos. Wow. Ese único Dios tan grande, que no tengo tiempo hoy de contarle lo grande que es Él. Pero si usted lee Isaías 40, se queda admirado de su grandeza. Mide las aguas del mundo en el palmo de su mano, dice la Biblia. Amén. Pues ese Dios vino a salvarnos. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender esta mañana, y quiera Dios que lo entendamos. Que es un misterio que Dios mismo vino a salvarnos. Amén. Dios mismo. Y con solo decir Dios mismo, ya uno tiene que abrir los ojos y decir: wow, Dios vino a salvarme. Mire lo que dice Isaías 43, versículos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcan, crean y entiendan. Ahí hay tres verbos: conocer primero, después de que conozcan, crean, y después de que crean, entiendan que ¿qué? Que yo mismo soy. No se asusten cuando vean al Salvador. Yo soy. No es otro Dios, yo soy el mismo. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el versículo 11 nos aclara y dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve, hermanos. A usted y a mí nos salvó el Rey de la Gloria. A usted y a mí nos salvó el Rey de la Gloria. ¿No siente algo, hermano? ¿No le da una alegría? ¿No le da a usted por decirle gracias? Aleluya. Ve, hermano, pues ese Rey de Gloria vino a salvarnos.
Volvamos a 1 de Timoteo 3:16. Pues Dios vino a este mundo a salvarnos a usted y a mí, porque no había otra opción. Usted quiere ser salvo, le quiero decir, para que usted sea salvo, Dios tuvo que venir a este mundo a arreglar el problema del pecado. Por eso es que es tan delicado no prestarle atención a esto. Amigo, por eso es que es tan delicado que usted diga, mañana me arrepiento. Después, y yo conozco gente que lleva 15 años, ¿y qué? Lo estoy pensando. Porque hay gente que necesita, es más, hermano, mire, perdóneme, y amigo, si usted lo ha llegado a hacer, no lo vuelva a hacer nunca, por favor. Hay gente que dice, el día que Dios me aparezca y me hable, ese día me arrepiento. Tremendo usted, tremendo. A usted no le basta todo el plan de salvación, ni todo lo que Dios hizo, sino que usted dice, es que Él mismo tiene que venir y hablar conmigo. No, no lo vuelva a hacer. Crea en Dios y crea en su obra. Crea en lo que Él ha hecho y crea en sus maravillas. Amén. Pero el versículo sigue diciendo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Hermano querido y amigo que está aquí, lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esa frase es que en Él no hubo pecado. Él fue justificado en todo, sin pecado. Amén. Amén. Visto de los ángeles. ¿Sabe qué dice la Biblia? Los ángeles se quedaron sorprendidos. Por eso los ángeles en el Salmo 24, ellos dijeron, ábrense puertas eternas, que viene el Rey de Gloria. Y se preguntaron, ¿quién es el Rey de Gloria? Y contestaron los ángeles, Jehová, Él es el Rey de la Gloria. ¿Y por qué se decía que se abrieran las puertas? Porque el que había salido del cielo para salvarnos era el Rey de la Gloria. Se manifestó en carne para salvarnos a nosotros. Wow. 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 Pastores, que a mí nadie me quiere. Pues que no nos quiera nadie. Si Dios vino a salvarme, con que Él me quiso. Pastores, que nadie me saluda, pero Dios sí se fijó en ti. Que nadie me ama, pero Dios te amó. Hermano, esto es muy grande. Esto es muy grande. Amigos, esto es muy grande. Los ángeles se quedaron sorprendidos. Wow. Dios, el Rey de la Gloria, Jehová de los ejércitos, el fuerte, el valiente, fue a hacer un sacrificio a una cruz por los pecadores. Sí, Él mismo vino y se fue hasta la condición humana, y en la condición humana fue hasta la cruz y fue hasta la muerte de cruz. Yo no sé si usted entiende lo grande de este plan de salvación. Y no sé si usted y yo entendemos lo privilegiados que somos. Por eso no se sienta triste. Tengo a Dios.
me rescató. Él me salvó. La vida aquí es un ratico. La vida aquí es pasajera. Pregúntele a alguien que tenga 70 años y él le dice, me parece que fuera ayer que tenía 20. Así es la vida. Pero sabes, si Él te salvó y Él te rescató, vas a estar feliz con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Si no me quieren, que no me quieran. Si no me aprecian, que no me aprecien. Pero el Rey de Gloria vino a salvarme. Me vio hundido, perdido, necesitando un Salvador, y vino a salvarme. ¿Sabe por qué lloramos? Hay gente que dice, yo no entiendo por qué ustedes lloran. Por eso. Porque nosotros no entendemos cómo Dios ha sido tan bueno, cómo Dios ha sido tan misericordioso, porque Dios nos extendió la mano para salvarnos, porque cambió nuestra vida. Vea, hermano y amigo, Dios es bueno. Y no es que nos lo contaron. Yo se los he dicho y déjeme, yo se lo digo a los amigos. Cuando yo tenía 16 años, los médicos dijeron que yo me moría de una apendicitis con una peritonitis. Todo mi organismo por dentro se pudrió por la peritonitis, todo. Y el médico dijo, él se muere en 3 días. Está podrido. La última noche el médico llamó a mi papá y le dijo, véngase que él muere esta noche, está muriendo. Mis órganos ya no respondían. El médico, ¿sabe qué hizo? Él se rindió. El médico se dio cuenta que ya no había que hacer por mí. Pero yo en una camilla, tirado en un hospital, flaquito, llevaba 15 días sin probar alimento. Ahí hablé con Dios y le dije, tú eres Dios. Tú tienes el control de todo cuanto existe. Si tú quieres darme otra oportunidad, me la puedes dar. Al otro día amanecí sano. Eso es un misterio. Eso es un misterio. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios hace eso con usted y conmigo? Eso es un misterio. Usted y yo decimos por amor, pero explique mi amor, porque uno ama a quien lo ama. Uno estima a quien lo estima. Uno ayuda al que uno necesita o para sanar la conciencia, al que conoce o porque me enseñaron. Pero que Dios nos ayude a nosotros y que usted le diga ayúdame y que Él le ayude, y que usted venga a este culto y lo sienta y que usted le pida y que Él le responda. Hermano, eso es un misterio, pues un Salvador vino al mundo a salvarnos a nosotros cuando estábamos perdidos. Yo no sé si usted tiene gratitud con Dios. Yo no sé si usted tiene gratitud con Dios. Yo no sé si usted tiene gratitud con Dios. Pero Él vino a salvarnos. Todo este plan de salvación necesitaba perdonar al ser humano. Necesitaba tener misericordia del ser humano. Necesitaba proveer todo para que el ser humano fuera salvo. Este plan de salvación necesitaba un Salvador. Y dentro de 8 días le voy a hablar
que este plan de salvación necesitaba un evangelio. El que la gente no quiere seguir es el evangelio de la vida eterna y de la salvación. Pero hermano y amigo, Él vino a salvarnos. Cuando usted no sigue a Cristo, usted no le está diciendo al pastor no. Cuando usted no sigue el evangelio, usted no le está diciendo al pastor no. Entregar su vida a Dios, usted está colocando a esperar es a Dios. Cuando usted vive con un pie adentro y un pie afuera, usted vive así, pero no con el pastor, con Dios. Cuando no amamos en profundidad, usted no está amando al pastor. Al que está dejando de amar es a Dios. Hay un Salvador y es Cristo el Señor. Y eso fue lo que los ángeles le dijeron a los pastores que estaban pastoreando las ovejas allá en Belén. Os damos buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Las buenas noticias. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, aleluya, un Salvador, no hay más. No hay más, nació en Belén un Salvador, el cual es Cristo el Señor, aleluya. ¿Sabe usted por qué tiene salvación? Porque Dios vino a este mundo a salvarnos. Aleluya, 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 aleluya. Él lo proveyó todo para que usted y yo tengamos salvación. ¿Qué tanto vale para ti tu salvación? ¿Cuánto tiempo más crees que Dios te va a esperar? ¿Cuánto más pensamos nosotros que tiene que hacer Dios para convencernos? ¿Cuánto más tienen que hacer para que yo me quede en la iglesia? Si nadie en la iglesia te quisiera, ni te amara, ni te ayudara, ni te saludara, no te preocupes. Sigue en la iglesia. Es que no es la iglesia, es Dios. Es Dios. Un Salvador, Cristo el Señor, vino a salvarnos. Estén de pie, tengan la bondad. Yo no sé si hay un agradecido aquí esta mañana. No sé si hay aquí un hermano agradecido que quiera decirle: Señor, gracias. No sé si haya un amigo que hoy quiera decir: wow, yo no sabía todo eso. Yo no sabía que Dios vino a salvarme. Yo no había entendido que Dios vino a salvarme. Yo no lo había entendido. Pero yo quiero invitarle, si usted es un amigo, abra su corazón a Dios. Dígale: Señor, entra a mi vida. Si usted es un hermano, enamórese de Dios. Si usted lleva meses o años sin arreglar esta decisión, sin tomarla, yo le quiero decir: tome una decisión. Porque si se cerrara la puerta, no tendríamos más oportunidad de haber valorado esta salvación. Hoy que usted la tiene, valórela. Vamos a orar. No sé si alguien más quiera venir a este altar hoy y decirle a Dios: Señor, perdona mis pecados. O si alguien quiere venir y decirle: Señor, gracias por esta salvación tan grande.
Vamos a orar a Dios. Un Salvador, que es Dios mismo, vino a este mundo. Dios mismo vino a este mundo. Dios mismo vino a salvarme, a rescatarme. Preparó todo en este mundo. El ser humano puede tratar de negar a Dios, pero Dios está ahí. El cielo me habla de Dios. El universo me habla de Dios. Este cuerpo humano me habla de Dios. Hay un creador detrás de todo esto. ¿Por qué no darle gracias y decirle gracias? Cierre sus ojos, hermano. Cierra sus ojos. Este es un momento de tanta reverencia. Dígale a Dios gracias. Tómese un momentico con mucha reverencia y mucho respeto y dígale: Señor, gracias. Dile: Señor, gracias. Dile: Señor, gracias. El Rey de gloria, el Rey del universo, el alto y sublime, vino a salvarme. Vamos a darle gracias. Dígale: Señor, gracias por esta salvación. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por dejarte sentir en mi vida. Gracias porque a pesar de mi pecado y mi incredulidad, tú me has ayudado. Gracias, a pesar de mi dureza, tú has sido bueno. Perdóname, Dios. Y quiero comenzar contigo una relación. Ayúdame, Dios, porque quiero acercarme a ti. Fuiste a la cruz por mí. Aleluya. Lo entregaste todo. No te reservaste nada. Gracias. Conociendo la maldad que había en mí. Wow, qué lindo. Y todos mis errores. Qué lindo. No me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí. Gracias. Lo diste todo por mí. Dígale gracias, hermano. Mírelo a Él en la cruz diciéndote: estoy aquí por ti. Sangre por mí, diste tu vida por mí. Wow. Lo diste todo por mí, mi Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo. No te reservaste nada. Aleluya. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, Señor. no me despreciaste, Amén. sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, Aleluya. diste tu vida por mí, Aleluya. lo diste todo por Llénanos mí, de tu Espíritu mi Santo, Jesús. Señor. Tu amor es alto, Hermano, alábelo. es profundo Adórelo. y es alto. Llénese de su presencia. Llénese del Espíritu Santo. Es profundo y es Wow. santo, sobrenatural.
Es incomparable. Sobrenatural. Wow. Wow. Sobrenatural. Yo no sé si usted quiere darle un aplauso. Con cada clavo que traspasó tu sí. cuerpo, pensabas en mí, Dígale lo gracias. hacías por mí. Dígale. Con cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, Sí, Señor, así fue, hermano. lo hacías por mí. Lo hizo por ti, hermano, amigo, Cada joven. que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, Oh, aleluya. lo hacías por mí. Sí, Señor, su amor es grande. Cada latigazo que te dieron, Gracias. pensabas en mí, Dígale gracias. lo hacías por mí. Con Dígale cada gracias. clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Su amor es Con grande. cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Aleluya. Tu amor es alto, Hermano, órelo y dígale es gracias. profundo Dile y gracias. es ancho, Qué lindo es su amor. Qué lindo. Sobrenatural. Qué lindo. Sobrenatural. Qué lindo es su amor. Gracias. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no decirle gracias? ¿Cómo no entregarle la vida a Él? ¿Cómo no tomar una decisión por Él? Gloria a Dios. Amigos que están aquí, no dejes para mañana el entregarle tu vida a Dios. Toma decisiones con Dios. Decídete a amar a Dios. Decídete a entregarle tu vida a Dios. Toma decisiones para caminar con Cristo. Amén. Vamos a orar a Dios, démosle gracias. Vamos a orar a pedir a Dios que ayude a algunos hermanos y personas que están de cumpleaños. Franklin Hernández, Mildred Núñez, vamos a orar por ellos que están de cumpleaños. Vamos a orar por algunos hermanos que viajan. La hermana Marcia está viajando hoy. La hermana Jessica viaja esta semana. El hermano Andrés también está en Colombia en unos trámites. Que Dios lo ayude. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle que Él sea obrando. Levante sus manos. Dígale: Señor, gracias. Dígale a Dios: Señor, gracias. Muchas gracias, Señor.
Gracias por una salvación tan grande. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, por proveer todo y hacer todo para que yo tenga salvación. Ayuda a los amigos a entenderlo, Dios. Llevan años quizás esperando y no se deciden. Oh Dios, el encuentro contigo está cerca. Ayúdales a entenderlo. Ayúdanos como iglesia a amar esta salvación, amarla con el alma, Dios. Bendice a nuestros hermanos que viajan, llévales, tráeles con bien, guárdales. Prospera sus vidas, dirígeles en todo, Señor. Los que cumplen años, Señor, ayúdales. Sé con ellos, Padre bendito, tu mano bendita y poderosa. Oh Dios eterno, te lo pido, Señor, ayúdanos.